Avanzamos, entramos en la segunda categoría de transistores que vamos a ver, que son los tipo PNP. Estamos siempre dentro de transistores de juntura. ¿Se acuerdan que había un video? Se crean 3 capas, como si fueran un diodo tras de otro. Hasta ahora todos los que hemos trabajado han sido los NPN, capa negativa, positiva, negativa. Ahora tenemos los PNP, que justamente la polaridad es exactamente al revés, capa positiva, negativa, positiva. Entonces, vamos a ver un circuito sencillo utilizando transistores PNP. Repasemos las cosas que son básicas, pero que necesitamos saber a esta altura. Los transistores tienen 3 patas. Siempre la pata que tenga la flecha va a ser el emisor. Ahí ven que el mismo programa les pone el nombre emisor. La pata que no tenga la flecha va a ser el colector y la pata que tenga del otro lado de la barra es la base del transistor. Bien, una flecha apuntando hacia afuera era NPN. En este caso, la flecha está apuntando hacia adentro y entonces es un transistor PNP. El PNP, en cuanto a la polaridad, se conecta exactamente al revés que el NPN. Exactamente al revés. O sea, lo que es positivo en uno tiene que ser negativo en otro. Entonces, seguimos teniendo nuestra referencia de masa, como si estuviéramos en 0 volt, una fuente de 12 volt. Entonces, ¿se acuerdan que en un circuito común NPN conectábamos colector al positivo y emisor a masa? ¿Está bien? Emisor al negativo. Bien. Ahora lo hacemos al revés. El emisor va al positivo y el colector va a ir hacia el negativo. ¿Ven? Por eso está invertido y aparece el emisor arriba y el colector abajo. Bien. Esto es importante que lo vuelvan a pensar, lo vuelvan a razonar. Estamos invirtiendo el transistor, ¿está bien? De respecto del NPN, el emisor va hacia arriba y el colector va hacia abajo. ¿Se acuerdan también que habíamos dicho que íbamos a ver circuitos en emisor común? O sea, como si el emisor estuviera a masa, entra la información por base, sale por colector. Acá estamos haciendo lo mismo, el emisor, en vez de estar a masa, está directo a fuente, pero electrónicamente sigue siendo un punto en común el emisor. La información va a entrar por base y va a salir por colector. De hecho, el LED con su resistencia se van a conectar al colector. Nada más que ahora se conectan hacia masa. Entra el voltaje por emisor, sale, entra la corriente por el emisor, va a salir por el colector hacia masa. El colector es el que sigue manejando, comandando al LED con su resistencia. Entonces, ¿cómo va a funcionar la base de este transistor? Fíjense, la juntura entre base y emisor es esta de acá arriba. Entonces va a funcionar exactamente igual que en el NPN, nada más que le vamos a cambiar el signo. Entre base y emisor tiene que haber por lo menos 0,7 volt para que el transistor empiece a dejar pasar corriente por la base del transistor. Si la corriente que pasa es 0, multiplicada por la ganancia, la salida de corriente es 0 y el transistor está en zona de corte. Si la entrada por la base es suficientemente grande, el transistor se va a saturar y va a dejar pasar toda la corriente que el circuito de carga permita
por el colector. ¿De acuerdo? O sea, el funcionamiento es exactamente el mismo, estamos cambiando el signo. Entonces, lo hago funcionar. ¿Está bien? Lo hago funcionar. Fíjense que, esto si quieren lo voy a correr un poquito. Bien. Yo tengo el potenciómetro totalmente hacia arriba. ¿Ven que está totalmente hacia arriba? O sea, es como si esta pata estuviera tocando acá. Entonces tengo 12 volts. A través de la resistencia es como si le llegaran los 12 volts acá. ¿Qué va a pasar? En el emisor tengo 12 volts, son los que vienen de la fuente. En la base tengo 12 volts. Entonces, ¿cuál es la diferencia de voltaje entre base y emisor? Si en los dos tengo 12 volts, la diferencia es 0. O sea, no le estoy dando suficiente voltaje a la base, a la juntura base-emisor, para que el transistor pueda dejar pasar algo de corriente. De hecho, fíjense que marca 0 amperes, ¿de acuerdo? Entonces, el transistor está en zona de corte. No deja pasar nada de corriente. Si yo me fijo acá la salida, me marca 0 amperes, ¿está bien? Y 3 milivolts, que es prácticamente 0 volts. El LED no prende para nada. ¿De acuerdo? O sea, estamos funcionando al revés. Si mi referencia es el emisor, mis 12 volts ahora es como si fuera 0, como si fuera masa. Los 12 es como si fuera masa. ¿Qué le voy a tener que mandar a la base? Por lo menos 0,7 volts para que empiece a conducir. O sea, si tengo 12, le tengo que mandar 11,3 para que haya una diferencia de 0,7 volts y empiece a conducir. Yo voy a mover un poquito, ven, el potenciómetro hacia abajo, y en este punto estamos teniendo 10,3 volts. ¿De acuerdo? 10,3 volts quiere decir que respecto de los 12, ¿no? Tengo 10,3 abajo y 1,7 arriba. Entonces, acá hay 11,3. ¿Por qué? Porque justamente entre base y emisor hay 0,7. Si acá hay 12, menos 0,7 me quedan 11,3. Y está pasando una corriente mínima de 10 microamperes, que es como si fuera 0,01 miliamperes. ¿Está bien? Eso amplificado me va a dejar pasar una corriente de 2 miliamperes. ¿Está bien? Fíjense que estamos usando el modelo 558. ¿Está bien? O sea, cambiamos de modelo. El 558 es el modelo PNP, que también amplifica aproximadamente 200 veces. O sea, 0,01 miliamperes que entra por la base multiplicado por 200 me deja pasar los 2 miliamperes por el colector. O sea que el LED apenas prende porque está pasando 2 miliamperes. A medida que yo acá le mando de alguna forma menos voltaje, ¿ven? Menos voltaje, estoy teniendo menos voltaje acá, la diferencia entre base y emisores como si fuera cada vez más grande. Ojo que acá va a haber siempre 11,3 volts, porque acá es 0,7. Lo que pasa es que con una resistencia de 100K y teniendo más voltaje, ¿está bien? Acá está cayendo más voltaje, me deja pasar más corriente. Ahora me está dejando pasar 92 microamperes.
O sea, 0,09, que imagínense que fueran 0,1 miliamperes aproximadamente. Multiplicado por 200 me dejaría pasar 20 miliamperes. Ya estamos en saturación porque acá el máximo es 10 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces, el transistor PNP funciona igual que el NPN, nada más que los voltajes están como hechos al revés. ¿De acuerdo? Los voltajes están hechos al revés. Piensen que tenemos que, a partir del emisor, que es mi referencia, ponerle 0,7 volt para que haya posibilidad de conducir. Antes se acuerda que el emisor estaba a masa. Entonces con 0,7 positivo empieza a conducir. Ahora que el emisor está en 12 volt, tenemos que mandarle 11,3 en base para que el transistor comience a conducir. Cuando el transistor esté en saturación, los 12 volts de acá arriba pasan prácticamente para acá abajo, ¿ven? Me marca 11,88, o sea, hay 0,1 volt que el transistor me está consumiendo, es mínimo, todo el resto va a parar al LED con su resistencia. Cuando estemos en zona de corte, no deja pasar corriente, los 12 volts están acá, y entonces acá abajo hay prácticamente 0 volt, que yo le decía que son 3 milivolts, es 0,003 volt. ¿Está bien? O sea, es prácticamente cero. Bien, así funciona entonces un transistor PNP. El funcionamiento electrónico es exactamente el mismo que el NPN, nada más que las polaridades están todas invertidas. Lo que es positivo hay que pasarlo a ser negativo. Por lo tanto, tenemos que conectar el emisor hacia la fuente, porque estamos usando la conexión colector común. Si está en 12 volt, acá le tenemos que mandar, vamos a ponerlo ahí, 11,3, ¿está bien? Para que a la salida haya algún tipo de corriente que va a depender de la corriente que entre por la base. Las fórmulas son las mismas, el cálculo de ganancia es el mismo, todo es lo mismo, nada más que es como si tuviéramos que cambiar los signos. ¿Estamos con esto? De alguna forma, fíjense, este circuito es exactamente este, dado vueltas, pata para arriba, ¿ven? Tengo los 12 volt para abajo y la masa arriba. Fíjense que al darlo vuelta, ¿está bien? Al darlo vuelta, yo lo doy vuelta, me queda prácticamente el mismo circuito de antes. ¿Ven? El emisor va a masa, entra la corriente de voltaje, sale por colector, y es como si acá arriba yo tuviera 12 volt negativos y acá abajo la masa. ¿De acuerdo? Acá tengo otro circuito hecho. Fíjense, el transistor es PNP. El transistor es PNP. Lo conecté, emisor común, resistencia de 100K al potenciómetro, el LED, pero la trampita es que ahora mi fuente es de menos 12 volt. En vez de ser una fuente positiva, es una fuente negativa, menos 12 volt. Si mi fuente es negativa, masa ahora queda en cero y todo lo que sea para arriba es voltaje negativo, o sea, es como si mi otro circuito estuviera hacia abajo. Con una fuente positiva yo cada vez tengo menos voltaje. Acá con una fuente negativa cada vez tengo más voltaje, porque de menos 12 voy a tener menos 10, menos 6, menos 1, 0. ¿De acuerdo? Ahora, yo hago funcionar este circuito y funciona perfectamente, ¿ven? Fíjense que el LED está invertido. El LED tiene
el cátodo hacia abajo y el ánodo hacia arriba, porque necesita esa polarización. Ahora la corriente va de abajo hacia arriba. ¿Ven? La corriente entra por masa, se junta y sale por la fuente de menos 12 volts. ¿De acuerdo? O sea que estamos teniendo el mismo circuito, nada más que con un voltaje de fuente inverso. Acá por ahí lo van a entender bien. Yo le mando 0 acá. Le mando 0. Olvídense de la polaridad. Le mando 0. El transistor no tiene el suficiente voltaje para que base y emisor funcione. O sea que está en zona de corte, no deja pasar corriente, el LED se apaga. Si yo le doy mucho voltaje, 12 volts, olvídense del signo si quieren, 12 volts, hay suficiente corriente, ¿está bien? 112 microamperes, 0,1 miliamperes, el transistor está en saturación, acá hay 105 milivolts, o sea 0,1 volt, casi cero, no cae prácticamente nada en el transistor y el LED prende perfectamente. Nada más que estamos teniendo el menos delante, ¿ven? Menos 105 milivolts. Acá tenemos menos 12 volts, acá tenemos menos 712 milivolts, que es menos 0,7 volts. O sea, exactamente lo mismo que en el circuito con fuente positiva, nada más que le cambiamos el voltaje. ¿Está? Fíjense, este tipo de circuito comparado con el que teníamos antes, y ven, lo único que hice es, le pongo más abajo y fuente positiva arriba. ¿De acuerdo? O sea, armé este circuito. Nosotros en la práctica, en esta práctica de práctica profesionalizante 1 de esta materia, vamos a utilizar siempre fuentes positivas. Entonces vamos a utilizar en realidad el circuito que está acá, con la fuente positiva y el transistor PNP conectado de esta forma, emisor arriba y colector abajo. Ahora, uno podría perfectamente, imagínense, yo agarro mi fuente, armo el protoboard y digo, bueno, ahora para mí masa es abajo, el positivo es más abajo y mi fuente es negativo arriba, menos 12 volts. Y diseño todos mis circuitos pensando en una fuente negativa de menos 12 volts. Y listo. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, con una fuente de un solo voltaje es prácticamente lo mismo. Nosotros nada más que por costumbre vamos a utilizar la fuente positiva de 12 volts. Hay circuitos complejos que tienen masa y necesitan fuente positiva y fuente negativa, más 12 volts y menos 12 volts, o más 5 volts, menos 5 volts. ¿De acuerdo? Y masa como si quedara en el medio, como si quedara en 0 volts. Nosotros no vamos a armar circuitos de ese tipo, con doble fuente, pero existen y son totalmente comunes. De hecho, si ustedes ven la computadora, una computadora cualquiera por dentro, la fuente de la computadora tiene varios voltajes al circuito de la computadora. Les entrega, por ejemplo, más 12 volts, que con eso necesitan trabajar las lectoras de CD, los discos rígidos y todo eso. Necesita más 5 volts. Está bien que trabajan otro tipo de discos rígidos y mucha parte de los circuitos integrados. Entrega una parte de 3,3 volts que es propia del microprocesador y muchas fuentes se entregan voltaje negativo, menos 5 volts y menos 12 volts. Porque hay algunas partes del circuito que necesitan esa doble fuente, positiva y negativa. Nosotros vamos a utilizar nada más que estas. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto ya hemos introducido el tema de los circuitos con transistores PNP.
Según lo que tengamos que armar, podemos usar transistores NPN, transistores PNP o una mezcla de ambos. Perfectamente pueden coincidir transistores NPN y PNP dentro del mismo circuito. Repasen estos dos circuitos, yo los subo en la página y con esto es como que ya incorporamos una segunda clase de transistores que en realidad es la misma clase, son transistores de juntura, nada más que estos son PNP.